En la madrugada del 15 de mayo de 2024, en la Clínica Santa Fe de Ciudad de México, Alejandro Morales, un omega de 23 años, contemplaba con manos temblorosas el resultado positivo del test mientras las luces fluorescentes se reflejaban en el papel húmedo por el sudor. En la sala de espera, el noticiero murmuraba sobre disputas entre clanes justo cuando mencionaron el nombre del Alfa, que lo había abandonado. No era quien decía ser. El aire acondicionado mordía su piel expuesta, la silla de plástico crujía bajo su peso y cada paso en el pasillo resonaba demasiado fuerte, como si toda la ciudad pudiera escuchar su secreto. Entre la necesidad de silencio y el riesgo de exponerse, Alejandro decidió proteger su embarazo y su autonomía contra la maquinaria social de los alfas. Esta es la historia de cómo la verdad, escondida bajo un apellido de clan, cambió el equilibrio de poder. Suscríbete ahora para descubrir por qué el abandono fue solo la primera pieza de un secreto mucho mayor. Alejandro Morales tenía la mirada fija en la ventana de su apartamento, en la colonia Roma, observando cómo la lluvia golpeaba suavemente el cristal. Habían pasado exactamente 2 meses desde la firma de su divorcio con Raimundo Velázquez, un prominente alfa del clan Velázquez, que controlaba gran parte de los negocios inmobiliarios en Ciudad de México. La separación había sido dolorosa, pero necesaria según ambos. Incompatibilidad de caracteres, decía el documento oficial, aunque la realidad era mucho más compleja que eso. El apartamento, un regalo de su abuela materna, se había convertido en su refugio. Era modesto comparado con la mansión en las Lomas, donde había vivido con Raimundo, pero al menos aquí podía respirar sin sentir que cada suspiro era evaluado por la familia de su exesposo. Los Velázquez, uno de los clanes alfa más antiguos y respetados del país, siempre habían visto a Alejandro como una pieza más en su tablero de ajedrez social. Esta mañana, sin embargo, algo se sentía diferente. Alejandro llevaba días con náuseas matutinas y una fatiga que no parecía tener explicación. Había intentado ignorarlo, atribuyéndolo al estrés del divorcio y a las noches de insomnio, pero la persistencia de los síntomas lo había llevado finalmente a programar una cita con la doctora Fuentes, una omega especializada en salud reproductiva que atendía en una pequeña clínica privada en Santa Fe. Solo es un chequeo rutinario, se había dicho a sí mismo mientras se vestía con unos jeans, una camisa holgada y una chaqueta ligera para protegerse de la llovizna. Probablemente es solo estrés o una pequeña infección. La sala de exámenes de la Clínica Santa Fe tenía un leve aroma desinfectante mezclado con un sutil perfume de lavanda, un intento por hacer el ambiente más acogedor. El zumbido constante del aire acondicionado creaba un ruido blanco que apenas disimulaba la tensión que Alejandro sentía mientras esperaba. Cuando la doctora Fuentes entró, una mujer de mediana edad con ojos amables enmarcados por gafas de montura fina, Alejandro intentó sonreír. «Buenos días, Alejandro. ¿Cómo te has sentido desde la última vez que nos vimos?» «Honestamente, no muy bien», respondió él, describiendo los síntomas que lo habían estado molestando. La doctora lo escuchó atentamente, asintiendo y tomando notas. Después de un examen físico y algunos análisis rápidos, incluida una muestra de sangre y orina, le pidió que esperara mientras revisaba los resultados. El tiempo pareció detenerse en aquella pequeña sala. Alejandro podía sentir su corazón latiendo con fuerza, un presentimiento inexplicable formándose en su mente. Cuando la doctora Fuentes regresó, su expresión había cambiado. Ya no sonreía. En su lugar había una mirada de preocupación profesional. «Alejandro, hay algo que debo decirte», comenzó, su voz suave pero firme. «Estás embarazado». Las palabras resonaron en la habitación como un trueno. Alejandro sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Su mente quedó completamente en blanco, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Embarazado?», repitió, su voz apenas un susurro. La doctora Fuentes asintió, extendiéndole los resultados de las pruebas, de aproximadamente 8 semanas según los análisis. 8 semanas, justo antes del divorcio. El hijo de Raimundo, el alfa que ahora,
Según los rumores y las noticias en las redes sociales, estaba comprometido con Silvia Mendoza, la hija Omega de un influyente senador. La doctora continuó hablando, explicando opciones y recomendaciones médicas, pero Alejandro apenas la escuchaba. Un torbellino de emociones lo invadía: confusión, miedo, tristeza y, sorprendentemente, un destello de alegría que no podía explicar. Estaba llevando una vida dentro de él, una vida que había creado con alguien que alguna vez había amado profundamente. Cuando la doctora Fuentes salió discretamente para darle espacio, Alejandro permaneció inmóvil, con la mirada fija en el papel que confirmaba su embarazo. Un torrente de recuerdos inundó su mente. Raimundo, el alfa que había sido su mundo entero, fuerte, cálido, confiable. Recordaba claramente el día que se conocieron en el Parque Chapultepec, cómo los ojos penetrantes de Raimundo lo habían mirado con genuino interés, cómo su relación había florecido lentamente hasta convertirse en algo profundo. Habían sido felices juntos. La mansión de los Velázquez había resonado con sus risas. La imagen de su boda seguía vívidamente grabada en su memoria. Un día que creyó sería el comienzo de un para siempre que terminó en dolor e incomprensiones. Su relación se había desmoronado completamente, sin dejar nada atrás, excepto papeles de divorcio y corazones rotos. Alejandro intentó apartar aquellas imágenes de su mente. Había intentado olvidar todo sobre Raimundo, pero cuanto más lo intentaba, más nítida se volvía la imagen. El abrazo de Raimundo, su aroma a sándalo y cítricos, cada caricia compartida. Todo volvía para perseguirlo ahora, justo cuando llevaba al hijo de Raimundo en su vientre. La sensación era tan dolorosa como un cuchillo atravesando su corazón. Salió de la clínica con el corazón pesado. El sol de la tarde en Ciudad de México parecía más intenso que de costumbre, haciendo que las calles húmedas por la lluvia reciente brillaran como espejos. Caminó lentamente por la acera, intentando encontrar una salida a su situación, pero cada camino parecía bloqueado. ¿Cómo podría contarle esto a Raimundo, especialmente ahora que estaba a punto de casarse con Silvia? La noticia de su compromiso había ocupado las primeras planas de los principales periódicos apenas unas semanas antes, y por supuesto, Alejandro lo había visto. La imagen de ambos sonriendo felices todavía estaba grabada en su mente. Se sentía como si estuviera al borde de un precipicio, sin saber hacia dónde dirigirse. Su mirada se fijó en el cielo nublado, que parecía reflejar la confusión y desorientación que sentía. Una brisa fresca acarició su rostro, pero no pudo apagar la turbulencia ardiente en su corazón. Suspiró profundamente, intentando reunir fuerzas para enfrentar esta dura realidad. La verdad es que su vida estaba a punto de cambiar por completo, y no sabía si estaba preparado para ello. Continuó caminando sin rumbo, dejando que sus pensamientos caóticos dominaran su mente. Aquella noche, Alejandro no pudo dormir. Por más que intentaba cerrar los ojos, el sueño se negaba a venir. Permaneció acostado mirando el techo de su habitación, que ahora parecía una jaula para sus pensamientos caóticos. Repetía mentalmente la noticia que acababa de recibir. ¿Debería mantenerlo en secreto? ¿O debería contárselo a Raimundo? ¿Qué pasaría si se lo contaba? ¿Cómo cambiaría la vida de todos? Sabía que esta decisión impactaría muchas vidas, no solo la suya, sino también la de Raimundo, la de Silvia y, más importante aún, la de la pequeña vida que crecía dentro de él. Imaginó el rostro de Raimundo, su exalfa. La imagen de su sonrisa, que alguna vez había adorado tanto, seguía vívida en su memoria, incluso si ahora pertenecía a otra persona. Y luego imaginó el rostro del bebé que estaba por nacer. Una mezcla de amor y preocupación se entrelazaba con el miedo y la incertidumbre. Era un sentimiento poderosamente conflictivo. Cerró los ojos intentando encontrar una respuesta para la pregunta más difícil de su vida. Quería hacer lo correcto. Pero ¿qué significaba exactamente lo correcto en esta situación? La oscuridad de la noche no ofrecía consuelo alguno, solo intensificaba sus pensamientos caóticos. Se movió inquieto en la cama.
con olas de emoción golpeándolo hasta que apenas podía respirar. Era una decisión en la que tenía que elegir un camino para su vida y no tenía idea de cuál era el mejor. 2 semanas después de descubrir su embarazo, Alejandro comenzó a sentirse asfixiado por estar encerrado en su apartamento. Necesitaba tomar aire fresco. Decidió ir de compras al supermercado cercano. Caminó por los pasillos familiares, tomando lo necesario y colocándolo en el carrito, intentando actuar con la mayor normalidad posible. Pero entonces, el destino le jugó una cruel broma. Chocó con alguien en la esquina de un pasillo lleno de artículos en promoción. Su corazón casi se detuvo cuando levantó la mirada. Frente a él estaba Raimundo, el alfa que alguna vez había sido todo en su vida. Nunca pensó que lo vería allí, justo ahora que llevaba a su hijo en el vientre. Raimundo lo miró con ojos igualmente sorprendidos. Su mirada parecía más cansada de lo que Alejandro recordaba, tal vez debido a más trabajo o alguna preocupación oculta. Alejandro quiso huir inmediatamente, pero sus piernas quedaron paralizadas, como si estuvieran pegadas al suelo. Raimundo intentó esbozar una sonrisa incómoda. Su actitud era extrañamente nerviosa. El silencio envolvió el ambiente hasta que Alejandro podía oír los latidos de su propio corazón. Esto realmente no era lo que quería encontrar ahora. Sintió un nudo en la garganta, invadido por una avalancha de emociones, nostalgia, dolor y confusión. Este encuentro no le trajo ningún alivio. En cambio, solo reforzó la verdad de que sus mundos ya se habían distanciado. El silencio incómodo entre ellos se prolongó por un momento, hasta que Raimundo lo rompió. ¿Cómo has estado, Alejandro? La voz de Raimundo era tan gentil como siempre, tan gentil que dolía en el corazón de Alejandro, como si nada hubiera cambiado, a pesar de que, en realidad, todo se había desmoronado. Ah, bien, respondió brevemente, tratando de evitar la mirada penetrante del alfa, temiendo que pudiera ver alguna verdad en sus ojos. Raimundo pareció notar su incomodidad. Extendió la mano como si fuera a tocar su brazo, pero se detuvo a medio camino, como si recordara que ya no eran las mismas personas. Suspiró suavemente. Escuché que estabas bien. Me alegro, continuó, tartamudeando levemente. Alejandro solo pudo asentir ligeramente, sin saber qué responder. Tantos recuerdos del pasado inundaron sus mentes simultáneamente. Amor, felicidad, dolor. Todo emergió, dejándolo completamente desorientado. Aunque estuvieran divorciados, siempre permanecía algún tipo de vínculo, aunque estuviera cubierto por la incomodidad y las heridas que ambos llevaban. Este encuentro lo hizo sentir como si hubiera sido transportado de nuevo al día en que tuvieron que separarse. La sensación de un daño irreparable corroía su corazón omega. Quería terminar aquella conversación lo más rápido posible, pero no sabía cómo escapar de aquella situación. Justo cuando estaban a punto de seguir caminos separados, Alejandro sintió un breve alivio, deseando escapar de aquel lugar lo más rápido posible. Pero entonces sus ojos vieron algo caer del bolsillo de la chaqueta de Raimundo. Era una pequeña fotografía que flotó hasta el suelo de baldosas claras del supermercado. Su corazón dio un vuelco cuando vio claramente la imagen. Era una foto de Raimundo sonriendo ampliamente junto a Silvia, la otra Omega, que también sonreía dulce y feliz. Aquella imagen apretó su corazón como si fuera con una mano invisible. Sabía que Raimundo iba a casarse, pero ver la confirmación en una foto era algo completamente distinto. Parecía como si miles de pequeñas agujas le pincharan el pecho. Raimundo rápidamente se agachó para recoger la foto, torpemente, como si tratara de ocultarla de la vista de Alejandro, pero ya era demasiado tarde. «Ah, esta es Silvia, mi prometida», dijo en un tono neutro, pero en los ojos del alfa había una emoción ilegible, una mezcla compleja de sentimientos. Alejandro asintió dolorosamente, reconociendo la realidad frente a él. Sintió un nudo en la garganta. Aquella foto enfatizaba que el mundo de Raimundo seguía adelante, y él ya no formaba parte de él. El dolor de ser dejado atrás regresó,
y dolió mucho más de lo que esperaba. Antes de separarse, Raimundo dijo una frase que dejó a Alejandro completamente congelado. Me gustaría que vinieras a mi boda, Alejandro. La invitación lo hizo sentir momentáneamente sordo. ¿Por qué un alfa como él lo invitaría a su propia boda? Estaba loco. Miró a Raimundo con incredulidad, pero él sostuvo su mirada con ojos llenos de culpa y algún tipo de esperanza que Alejandro no pudo interpretar. Solo quiero que sepas que tú sigues siendo importante para mí, siempre, continuó suavemente. Alejandro solo pudo asentir, confundido, sin saber cómo responder. Una presión inmensa inundó su mente. La realidad de que Raimundo estaba a punto de formar una nueva familia con otra Omega, mientras él llevaba a su hijo. Era una ironía cruel que no podía soportar. Salió del supermercado como un fantasma, dejando que todos los pensamientos giraran en su cabeza. El rostro de Raimundo permanecía en su mente, y aquella extraña invitación resonaba en sus oídos. Era como una bomba de tiempo activada dentro de él. ¿Qué debía hacer? ¿Debería ir a la boda? Y, si fuera, ¿por cuánto tiempo podría ocultar la verdad sobre su hijo? Estas preguntas giraban incesantemente en su mente Omega. Era una confusión que nunca antes había enfrentado. Después de ver a Raimundo en el supermercado, los días restantes de Alejandro se llenaron de pesadez. Parecía como si una gran piedra estuviera constantemente presionando su pecho. El secreto de su embarazo comenzó a corroerlo poco a poco. Intentó vivir lo más normalmente posible, haciendo tareas domésticas, cocinando y cuidándose como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que miraba su vientre, que comenzaba a mostrar una leve curva, no podía dejar de pensar en Raimundo. Sabía que no debería seguir pensando en él, porque ahora era un alfa con una prometida, a punto de casarse y comenzar una nueva familia. Pero el vínculo que alguna vez compartieron no era fácil de cortar. Comenzó a evitar salir, por miedo a encontrarse con Raimundo nuevamente, y por temor a que alguien notara los cambios en su cuerpo. La ansiedad sobre el futuro de su hijo y su condición de Omega, a punto de convertirse en padre soltero, lo sofocaba hasta que apenas podía respirar. Esta fue una gran prueba en su vida. Quería contarle a alguien, desahogar todos sus sentimientos, pero no sabía por dónde empezar o quién lo entendería. Este secreto era demasiado pesado para que un pequeño Omega como él lo cargara solo. Se sentía increíblemente aislado en este mundo donde las personas se juzgan unas a otras por estatus y posición social. Observó cómo su vientre crecía día tras día, lo que solo aumentaba la presión en su corazón. Tenía que haber una salida, tenía que haberla. La incomodidad en su corazón se volvió demasiado grande para soportarla. Finalmente, decidió llamar a Laura, su única amiga cercana, en quien más confiaba. Desde que había vuelto a vivir en su apartamento, Laura siempre había estado a su lado. Tengo algo que contarte, dijo, con voz temblorosa mientras trataba de contener las lágrimas. Laura escuchó atentamente toda su historia. No hubo preguntas ni juicios, solo comprensión y preocupación del otro lado de la línea. Le contó sobre su visita a la doctora, sobre estar embarazado y sobre haber visto a Raimundo nuevamente. Cada palabra que decía parecía un peso que se quitaba lentamente de su corazón. «Tienes que contárselo, Alejandro», dijo Laura, con voz firme pero gentil. «Él es el padre del bebé». Sabía que Laura tenía razón, pero el miedo era abrumador. «¿Y si no lo acepta? ¿Y si ya está por casarse?», replicó, con la voz tan temblorosa que apenas se entendía. Laura suspiró profundamente. «Es su derecho saberlo, y es el derecho de tu hijo tener un padre». Las palabras de Laura lo hicieron pensar mucho. Esto ya no se trataba solo de él y de Raimundo. Se trataba de la vida inocente que crecía dentro de él. Debía priorizarla. Laura lo ayudó a ver con más claridad. Tenía que enfrentar esta verdad, por más difícil que fuera. Después de hablar con Laura, Alejandro pasó varios días reflexionando profundamente. Las palabras de ella se repetían en su cabeza, sin cesar.
Caminaba por su habitación mirando por la ventana hacia el paisaje familiar de Ciudad de México. Las luces de la ciudad brillaban intensamente por la noche, pero solo lo hacían sentir más aislado. El silencio en el pequeño apartamento amplificaba la soledad que enfrentaba. Por fin, decidió que necesitaba contarle a Raimundo. No importaba el resultado, era su responsabilidad como Omega y, más importante aún, como padre. Tomó el teléfono, su mano temblando de nerviosismo. Intentó marcar el número de Raimundo, pero dudó varias veces. Su dedo flotaba sobre la pantalla mientras trataba de reunir todo el coraje posible. No sabía cómo reaccionaría Raimundo. ¿Se enfadaría? ¿Se decepcionaría? ¿O comprendería? Estos pensamientos giraban indefinidamente en su mente, pero sabía que no tenía elección. Tenía que enfrentar esta verdad, por más difícil que fuera, por su hijo, por la pequeña vida inocente que crecía dentro de él. Cerró los ojos, respiró profundamente y presionó llamar. El tono sonó lentamente, como una cuenta regresiva para el mayor cambio en su vida. Estaba listo para enfrentar lo que viniera. Acordó encontrarse con Raimundo en un pequeño café en el corazón de Ciudad de México, un lugar que solían frecuentar cuando estaban juntos. El ambiente estaba tranquilo, con solo un jazz suave sonando y el aroma gentil de café recién tostado flotando en el aire. Eligió un rincón reservado y esperó por él, como si aguardara su propio destino. Cuando Raimundo entró, Alejandro vio un rastro de sorpresa en sus ojos. Probablemente se preguntaba qué asunto importante tenía que discutir. «¿Qué pasa, Alejandro?», preguntó Raimundo tan pronto como se sentó frente a él. Alejandro miró el rostro de Raimundo tratando de reunir todo su coraje. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos, y sus manos estaban heladas. «Raimundo, tengo algo que decirte», comenzó, con voz apenas audible, como si estuviera hablando consigo mismo. Él lo miró con atención, esperando sus próximas palabras. «Yo estoy embarazado». Las palabras salieron. La pesada verdad finalmente fue revelada. Raimundo quedó inmóvil por un momento, su rostro visiblemente pálido. La mirada curiosa que había en sus ojos instantes antes se transformó en un shock intenso e incredulidad. Miró fijamente a Alejandro con ojos muy abiertos, sin parpadear, como si tratara de procesar lo que acababa de decir. El silencio los envolvió otra vez. Un silencio pesado, lleno de incertidumbre. Alejandro solo podía rezar en su corazón para que Raimundo entendiera y aceptara la verdad que acababa de revelar. Este era el comienzo de todo. Podía sentirlo. Raimundo permaneció en silencio por mucho tiempo después de que Alejandro le contara sobre el embarazo. Lo miraba con ojos vacíos. Alejandro podía ver la confusión y el dolor claramente reflejados en la mirada del Alfa, como si estuviera reproduciendo cada momento de su pasado. «¿Estás seguro, Alejandro?», preguntó en voz baja, como si no creyera lo que había escuchado. Alejandro asintió lentamente, tratando de contener las lágrimas para mantener la compostura. «Lo estoy», respondió con la voz más firme que pudo, aunque estaba completamente conmocionado por dentro. Raimundo cerró los ojos por un momento, como si tratara de aceptar la verdad frente a él. Masajeó suavemente sus sienes y soltó un suspiro pesado. El silencio los envolvió nuevamente, pero esta vez era un silencio denso, lleno de preguntas sin respuesta. Alejandro sabía que Raimundo estaba pensando profundamente y no tenía idea de qué decidiría a continuación. El pensamiento de que podría rechazarlo o no aceptar al bebé corroía intensamente su corazón. Solo pudo sentarse y observarlo en silencio, esperando la respuesta de este Alfa. Raimundo levantó la mirada nuevamente, como si sus ojos buscaran una respuesta dentro de Alejandro. Una respuesta que ni él mismo conocía. Alejandro miró a Raimundo sentado frente a él, con el rostro claramente lleno de confusión y dolor. Sabía que estaba procesando lo que acababa de contarle. Y ciertamente no era fácil para un alfa como él lidiar con esto. ¿Por qué?
¿Por qué me lo estás contando solo ahora?, preguntó Raimundo, con voz quizás más áspera de lo que pretendía, y eso hirió el corazón de Alejandro una vez más. No sabía cómo decírtelo, respondió con voz temblorosa, mientras luchaba desesperadamente por contener las lágrimas. Vio la ira brillar en los ojos de Raimundo antes de ser reemplazada por una profunda preocupación. Sabía que probablemente estaba pensando en Silvia, su prometida, y en la boda que se aproximaba. Un alfa como él estaba a punto de iniciar una nueva familia, y ahora el hijo de Alejandro estaba involucrado. Era una situación demasiado complicada para que cualquiera la manejara. Alejandro se sentía la causa de todos los problemas, y eso lo llenaba de culpa. El silencio cayó nuevamente entre ellos, un silencio pesado de tensión y muchas preguntas no expresadas. Alejandro sintió un muro levantándose entre ellos otra vez, un muro construido de secretos, decepción y responsabilidades inminentes. Solo podía rezar en su corazón por cómo superarían esto. Era un conflicto cuyo fin no podía prever. Después de contarle a Raimundo sobre el embarazo aquel día, Alejandro observó los cambios en él a distancia. Un alfa como Raimundo debía estar bajo un estrés considerable. Vio noticias sobre él y Silvia apareciendo cada vez más en los periódicos y redes sociales. Había fotos de fiestas, imágenes de ellos participando en eventos juntos y registros de los preparativos para la boda en un hotel lujoso en el corazón de Ciudad de México, el gran metrópoli, donde todos soñaban con casarse. Esas fotos reforzaban la realidad de que el mundo de Raimundo avanzaba rápidamente mientras Alejandro permanecía estancado, o tal vez incluso retrocediendo. No era difícil suponer que Raimundo probablemente enfrentaba presión de la familia de Silvia, especialmente de su padre, el influyente senador. Alejandro podía imaginar a Silvia intentando todo lo posible por preservar su relación con Raimundo, y eso lo hacía sentirse culpable de nuevo, aunque nunca hubiera pretendido que las cosas llegaran a este punto. Esta tensión no afectaba solo a los tres, sino a todos a su alrededor. Alejandro intentó no pensar demasiado en la situación de ellos, pero la imagen de Silvia, sonriendo feliz, al lado de Raimundo, siempre flotaba en su mente. Esto lo hacía cuestionar si estaba a punto de destruir la felicidad de otra persona. Como Omega, esta decisión realmente no era fácil. Solo podía rezar para que toda esta historia terminara bien, aunque no sabía qué significaba bien para todos los involucrados. Sabía que Raimundo enfrentaba la decisión más difícil en la vida de un alfa. Alejandro no lo buscó directamente, pero percibía la turbulencia dentro de Raimundo a través de las noticias y observando su semblante en varias fotos que aparecían en los medios. Lo vio en la foto más reciente publicada en El Heraldo de México. Un alfa como Raimundo normalmente parece elegante y confiado, pero en aquella imagen sus ojos parecían distantes y llenos de preocupación. Esto hizo pensar a Alejandro que Raimundo reflexionaba profundamente sobre el futuro de su hijo aún no nacido, y ciertamente sobre su propio futuro. Probablemente sopesaba su responsabilidad como padre de su hijo contra el compromiso que tenía con Silvia, su prometida Omega e hija del senador. Alejandro sabía que Raimundo era un alfa responsable y que probablemente no abandonaría fácilmente a su propio hijo. Pero al mismo tiempo también enfrentaba la presión social y las expectativas de la familia de Silvia, como siempre sucede. Estos pensamientos hacían que Alejandro sufriera por él, porque sabía que la situación realmente no era fácil para nadie. Él no era diferente. También necesitaba tomar decisiones sumamente difíciles. Ser un Omega a punto de convertirse en padre soltero no era fácil, pero ser un alfa que tenía que elegir entre la responsabilidad y la persona amada debía ser igualmente difícil. Solo podía esperar que, cualquiera que fuera la decisión que tomara, fuera el mejor desenlace para todos. La ansiedad solo crecía. Alejandro intentó llevar su vida diaria lo más normalmente posible, pero cada vez que miraba su vientre creciendo, no podía dejar de preguntarse cuándo se revelaría esta verdad.
Sentía cierta tensión en el aire, y esa sensación llegó mucho antes de lo que esperaba. De repente, recibió una llamada de un número desconocido. Cuando contestó, escuchó la voz de Silvia, la prometida de Raimundo. Una omega. Alejandro, quiero hablar contigo. La voz de ella era fría y firme. Él percibió la ira velada. En ese momento, supo que ella debía estar al tanto de todo. Si Raimundo le había contado o si ella lo había descubierto por sí misma, ya no importaba. Lo que importaba es que el enfrentamiento había llegado. Acordaron encontrarse en un café pequeño y silencioso en Polanco, un lugar donde Alejandro nunca había estado. Silvia se sentó frente a él, el rostro pálido, pero los ojos duros y llenos de una furia ardiente que nunca había visto. Podía sentir el dolor y la ira emanando de ella. Ella no dijo nada al principio, solo lo miró con ojos llenos de preguntas que Alejandro sabía que no podría responder plenamente. Solo pudo permanecer en silencio, dejando que la culpa que involuntariamente había creado lo consumiera. Una sensación pesada apretó su corazón hasta que apenas podía respirar. Este era el inicio de un gran enfrentamiento y no tenía idea de cómo terminaría. En el momento en que Silvia se sentó, abrió la conversación sin demora. «Tú sabes todo, ¿verdad?». La voz de ella era tan fría que Alejandro se sintió congelado. El rostro de la omega estaba dominado por ira mezclada con dolor. Alejandro bajó la cabeza, sin coraje para enfrentar su mirada, sintiendo una culpa genuina. «Y yo nunca quise que fuera así», respondió suavemente, tratando de explicar, pero sin saber por dónde empezar. Silvia se rió, un sonido lleno de desdén y decepción. «¿Nunca quisiste? Entonces, ¿por qué me lo estás contando solo ahora, cuando un alfa como Raimundo está a punto de casarse conmigo?», dijo ella, elevando un poco la voz, haciendo que Alejandro temiera que otras personas en el café miraran hacia ellos. Vio lágrimas formándose en los ojos de ella, pero Silvia luchó por contenerlas. El arrepentimiento invadió a Alejandro. Sabía cuánto sus acciones la habían afectado. Quiso tomar la mano de ella para decirle que él también estaba sufriendo, pero sabía que sería inútil ahora. La ira de ella era completamente justificable. Solo pudo permanecer en silencio, dejándola desahogar todos sus sentimientos. Este enfrentamiento fue increíblemente difícil para Alejandro. Se sentía aplastado en medio, atrapado entre la responsabilidad y la culpa por todos los involucrados. Después de que Silvia desahogara su ira, el silencio cayó nuevamente entre ellos. El rostro de la omega seguía severo, pero sus ojos mostraban un destello de reflexión. «¿Vas a quedarte con el bebé, verdad?», preguntó ella con la voz más controlada posible. Alejandro asintió lentamente, tratando de contener las lágrimas. Que alguien hiciera esa pregunta en esta situación era doloroso de una manera indescriptible. Entonces ella dijo una frase que lo hizo sentir como si lo hubieran empujado desde un acantilado. «¿Y si dejas que ese niño se quede conmigo y con Raimundo?». Las palabras de Silvia hicieron que Alejandro levantara el rostro con sorpresa. Sus ojos se abrieron, incrédulos. Vio dolor en los ojos de ella, pero también una determinación oculta. Nunca imaginó que ella sugeriría algo así. Era la propuesta más audaz que jamás había escuchado. ¿Cómo podría dejar a su hijo quedarse con otra persona? Él es el padre y lo ama más que a nada. Un torrente de confusión, dolor e ira pasó por él hasta que casi no pudo sostenerse. Miró a Silvia, que parecía haber decidido que esta era la mejor solución para ella, y pensó en Raimundo, que probablemente agonizaba en algún lugar. No sabía cómo responder. Todo parecía derrumbarse ante él. Esta decisión cambiaría su vida para siempre, y no estaba seguro de poder soportarlo. Las palabras de Silvia, ofreciéndose para criar a su hijo, todavía resonaban en la cabeza de Alejandro. No era solo una propuesta. Era como entregarle una espada afilada, forzándolo a elegir entre el autosacrificio y luchar por lo más importante en su vida. La idea de una omega como ella criando a su hijo con Raimundo era algo que jamás había imaginado. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría permitir que su propia carne y sangre estuviera en brazos de otra persona, cuando fue él
quien lo llevó con todo el amor que tenía. Una avalancha de confusión, dolor e ira lo dominó, hasta casi hacerlo caer. Miró a Silvia, que aún lo observaba con ojos expectantes y sabía que ella no retrocedería fácilmente. Todo parecía desmoronarse frente a él. Los pensamientos sobre el futuro de su hijo giraban incesantemente en su cabeza. Quería que creciera en el mejor ambiente posible, con ambos padres. Pero tener que sacrificar estar con su hijo era algo que no podía aceptar. Sus lágrimas comenzaron a caer sin control. La emoción abrumadora dificultaba su respiración. Esto ya no se trataba solo de él, se trataba de la vida de su hijo. ¿Debería renunciar por la felicidad de Raimundo y Silvia? ¿O debería luchar por sus derechos como padre? Estas preguntas lo atacaban sin tregua. Se sentía presionado por todos lados. Nadie podía ayudarlo ahora. Esta era una decisión que tenía que tomar solo, y sería, de hecho, la decisión más importante de su vida. Sabía que la elección de hoy determinaría el futuro de todos ellos. Después de aquella larga noche con Silvia, la conversación desgarradora y la propuesta que no podía aceptar, la confusión que dominaba a Alejandro, comenzó a disiparse. Lo que quedó fue una comprensión clara de lo que necesitaba hacer a continuación. Jamás entregaría a su hijo. Este niño era su propia carne y sangre. Él era el omega que lo llevaba dentro y lo criaría con todo el amor que tenía. Sabía que no sería fácil ser padre soltero en una sociedad como la Ciudad de México, donde la gente suele juzgar por el estatus y la posición social. Enfrentaría muchas miradas, chismes y obstáculos inesperados, pero estaba listo para enfrentar todo por el pequeño que estaba en su vientre. Llamó a Laura, su mejor amiga, para contarle su decisión. Su voz tal vez sonaba cansada, pero sus ojos estaban llenos de determinación. «Voy a luchar por mi hijo», dijo, con la voz más firme que jamás había usado. Laura permaneció en silencio por un momento y luego respondió: «Sé que puedes hacerlo, Alejandro. Siempre has sido lo suficientemente fuerte». Las palabras de ella lo alentaron profundamente, haciéndole sentir que alguien lo entendía y estaba lista para permanecer a su lado, pasara lo que pasara. Una sensación de alivio reemplazó la ansiedad anterior. Sí, tal vez aún hubiera preocupaciones sobre un futuro incierto, pero la firme decisión de proteger a su hijo lo hizo sentir más fuerte que nunca. Estaba listo para enfrentar cada crítica, cada mirada de juicio y cada obstáculo que apareciera. Acarició suavemente su vientre, sintiendo la pequeña vida creciendo. Este era el comienzo de un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo que él mismo escribiría, y lo escribiría con todo el amor y coraje que poseía. Este es su camino como padre, y nunca se rendirá. Después de decidir firmemente mantener y criar al bebé solo, Alejandro envió un mensaje a Raimundo para informar al Alfa sobre esta significativa decisión. Sabía que no sería una noticia fácil para él, pero necesitaba que lo supiera, independientemente de la respuesta. Poco tiempo después, Raimundo lo llamó. Su voz sonaba extrañamente aliviada, mezclada con una seriedad que se podía sentir. «Entiendo, Alejandro», dijo, «y estoy listo para asumir la responsabilidad como padre de nuestro hijo». Estas palabras hicieron que Alejandro sintiera como si una pesada montaña estuviera siendo lentamente retirada de su pecho. Aunque no volverían a estar juntos, la aceptación del papel de padre era lo más importante para él y para su hijo. Alejandro notó que las noticias sobre los preparativos de la boda de Raimundo con Silvia fueron desapareciendo gradualmente de los medios. Solo rumores vagos llegaron a sus oídos, pero no les prestó mucha atención. Sabía que Raimundo se ocuparía de las cosas a su manera y respetaba esa decisión. Raimundo comenzó a visitarlo de vez en cuando. No venía como ex esposo, sino como el futuro padre de su hijo. Intentaba aprender a conversar con el vientre de Alejandro, tratando de sentir los pequeños movimientos en su interior. Aunque todavía un poco torpe, Alejandro veía la mirada gentil en sus ojos y el amor que tenía por su hijo. Comenzaron a discutir seriamente el futuro del niño.
Aunque no fueran una familia en el sentido tradicional, acordaron trabajar juntos para criar a su hijo de la mejor manera posible. Un alfa como Raimundo mostró plena responsabilidad y esto alivió mucho el corazón de Alejandro. Su relación se había transformado por completo, de amantes a divorciados y ahora copadres. Era una relación compleja, pero también llena de una nueva forma de comprensión y aceptación. Alejandro creía que esto ayudaría a su hijo a crecer en un ambiente lleno de amor, aunque los padres no estuvieran juntos. Pasaron meses desde aquella decisión crucial. El vientre de Alejandro creció constantemente, haciéndose cada vez más notorio. Aprendió a adaptarse a los cambios en su cuerpo y mente, no solo como un omega, sino como alguien a punto de convertirse en padre. Comenzó a investigar sobre cuidados infantiles, atención prenatal y a preparar el ajuar de su pequeño. Transformó la pequeña habitación que antes era un depósito en su apartamento en un rincón acogedor, lleno de amor. Eligió colores suaves para las paredes, organizó juguetes y separó las ropitas más tiernas. Cada pequeño detalle lo hizo con cuidado. Raimundo, el padre alfa de su hijo, continuó visitándolo con regularidad. A menudo traía nuevos artículos para el bebé e intentaba conversar con el vientre de Alejandro, sintiendo los pequeños movimientos allí. Aunque a veces Alejandro todavía percibía un rastro de culpa en sus ojos, sentía la sinceridad y el amor que tenía por su hijo. Un alfa como él estaba aprendiendo lentamente su nuevo papel de paternidad. Los dos ya no eran esposos, pero estaban aprendiendo a ser buenos padres, intentando comunicarse y cooperar en todo lo relacionado con el bebé. Y Alejandro estaba agradecido de que, al menos, su hijo tendría un padre. La propia Silvia había aceptado la situación. Quizás no estaba feliz con lo sucedido, pero eligió permanecer al lado de Raimundo, y esto le trajo cierto consuelo a Alejandro. Sabía que la vida de los tres nunca más sería la misma, pero creía que todos habían aprendido y madurado con esta experiencia. Acarició nuevamente su vientre, con una suave sonrisa, listo para aceptar todo lo que estaba por venir, y confiado en que definitivamente sería el mejor padre para su hijo. Así es la vida. Tiene altibajos, pero es necesario seguir adelante. El día en que su hijo abrió los ojos al mundo fue el día en que Alejandro sintió el mayor amor de su vida. Fue una sensación abrumadora, indescriptible. Todo el dolor, la preocupación y la confusión que habían flotado durante meses desaparecieron completamente cuando vio ese pequeño rostro. El pequeño descansó en sus brazos, el rostro tan puro y adorable que Alejandro quería detener el tiempo allí. Su carita reflejaba tanto la alegría como la tristeza de la historia pasada. Pero ahora lo que quedaba era esperanza y un futuro brillante a punto de comenzar. Raimundo estaba al lado de la cama, mirando a su hijo con ojos llenos de amor y orgullo. Alejandro vio lágrimas brotando en los ojos de él y supo lo que estaba sintiendo. Le sonrió con dulzura. Raimundo extendió la mano y acarició suavemente la cabeza de su hijo. Aquel fue el momento más importante para ambos. Aunque no hubieran vuelto a ser una familia tradicional, crearon su propio tipo de familia, llena de amor, comprensión y aceptación de los nuevos roles de cada uno. Silvia incluso envió una canasta de flores para felicitarlos, junto con una pequeña tarjeta escrita de su puño y letra, deseando felicidad al pequeño. Esto dejó a Alejandro mucho más tranquilo. Varios meses pasaron desde el día en que dio a luz, pero cada día seguía lleno de dificultades, como en aquel día. Esa noche simplemente no pudo dormir. Su hijo tenía fiebre alta y tosía sin parar. El pequeño rostro estaba sonrojado por la fiebre. Midió la temperatura varias veces, pero seguía subiendo de forma alarmante. Su corazón dolía de preocupación. Cuidarlo solo cuando estaba tan enfermo fue increíblemente difícil. Intentó hacer compresas tibias, intentó mecerlo, pero él seguía incómodo, gimiendo y llorando todo el tiempo. Cuando su condición no mejoró, Alejandro decidió inmediatamente que necesitaba llevarlo al hospital. Llamó rápido a Raimundo.
Aunque era muy tarde y sabía que probablemente estaba dormido, en ese momento no sabía en quién más podía confiar. El teléfono sonó por poco tiempo antes de que él contestara. La voz somnolienta. «Alejandro, ¿qué pasó?». Cuando le contó que Oliver estaba muy enfermo y que lo llevaría al hospital, Raimundo se despertó al instante. «Voy para allá. Nos encontramos en el hospital», dijo, con voz llena de preocupación y urgencia. En menos de media hora, Alejandro llegó al Hospital Ángeles con Oliver acunado en sus brazos. Las enfermeras corrieron para ayudar. Raimundo llegó unos minutos después. Se acercó a Alejandro con expresión cargada, observando a su hijo ser llevado a emergencias. La presencia de Raimundo en una crisis como esta hizo que Alejandro sintiera como si un poco de la pesada carga en su corazón se hubiera aliviado. Aunque no estuvieran como antes, como padre de su hijo, Raimundo siempre fue alguien en quien podía confiar. El tiempo se arrastró en la sala de emergencia. Fue el periodo más largo de la vida de Alejandro. Raimundo permaneció a su lado todo el tiempo. No habló mucho, pero su presencia le hacía sentir seguridad de una manera extraña. Alejandro vio la preocupación en el rostro de Raimundo mientras miraba fijamente la puerta por donde Oliver había sido llevado para exámenes y supo que estaba tan preocupado como él. Finalmente, el médico salió con una leve sonrisa. La condición mejoró, la fiebre bajó, el niño está fuera de peligro. Estas palabras fueron como música para sus oídos y Raimundo y Alejandro soltaron el aire, aliviados. Entraron en la pequeña habitación donde su hijo dormía profundamente en la cama de paciente. El rostro todavía estaba un poco pálido, pero parecía mucho más cómodo. Raimundo se acercó a la cama tocando suavemente la frente de su hijo con ternura. Sus ojos estaban llenos de amor genuino y preocupación. Alejandro observó aquella escena con emociones complejas. Ya no era el amor de una pareja, sino un vínculo como padres de su hijo. El dolor del pasado se fue desvaneciendo poco a poco, quedando comprensión y aceptación de su nuevo estatus. Todo lo ocurrido le hizo darse cuenta de que, aunque su vida no hubiera salido como una vez soñó, tenía un nuevo tipo de familia, una familia llena de amor y apoyo del padre de su hijo. Se acercó a Raimundo y colocó suavemente la mano en su hombro. Él se volvió hacia Alejandro y sonrió. El futuro tal vez aún fuera incierto, pero Alejandro creía que lo superarían juntos. Un año pasó en un abrir y cerrar de ojos. Su hijo comenzó a aprender a caminar. Sus risitas resonaban por el apartamento, que ahora había vuelto a tener vida. Ser padre soltero no era nada fácil. Muchas veces Alejandro se sintió tan desanimado que quiso llorar. Pero cada vez que miraba el rostro de su hijo, su corazón se llenaba de energía nuevamente. El niño se convirtió en la única razón que lo hacía seguir adelante todos los días. Hoy fue el primer día que lo llevó a pasear al parque Chapultepec. Fue la primera vez que exploraron el mundo juntos, libremente. La luz de la mañana brillaba cálida y una suave brisa traía un dulce perfume de flores. Oliver se echó a reír cuando vio pequeñas mariposas volando. Alejandro sostuvo firmemente su manita, dejándolo caminar por el sendero con pasos vacilantes. Verlo crecer todos los días hacía que el corazón de Alejandro rebosara. Nunca pensó que este tipo de amor pudiera existir en su vida. Sabía que su hijo todavía necesitaba un padre y Raimundo se había involucrado más en su vida. Todavía visitaba con regularidad, jugaba con su hijo y ayudaba en lo que podía. Pero su relación claramente no volvió a ser como era, y Alejandro lo aceptó. Todo lo ocurrido le enseñó a ser mucho más fuerte, a entender que, a veces, seguir adelante solo puede llevar a la verdadera felicidad. Miró a su hijo, que exploraba los alrededores con interés. Sus ojos brillaban y estaban llenos de esperanza. El futuro de él es lo más importante para Alejandro ahora.